Hoy estamos ya miércoles 16 de junio del 2021. Vamos a continuar con la clase que habíamos tenido pendiente, la explicación del día viernes anterior. Para ello, antes de iniciar con esto, vamos a observar un video en el cual quiero que ustedes lo puedan visualizar y a la vez nos va a servir como motivación para continuar con nuestros estudios. Siempre suelo hacer esta actividad en compartir videos de motivación para que ustedes conozcan al respecto. A veces, otros tratan de oprimirlo a uno. Menospreciar sus esperanzas y sueños, su futuro y a uno mismo. Por medio del ridículo y de muchas otras maneras, alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída. Por la razón que sea, los esfuerzos para mejorar, para ser más feliz en la vida, pueden volverse el blanco de ataques. Algunas veces es necesario manejar esto directamente. Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo. Deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera. Que si uno lograra prosperar en el mundo, podría ser una amenaza para ellas. Así pues, de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno. Algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así. Si A logra más éxito, A podría ser una amenaza para mí. Por lo tanto, debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito. Nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo, aun cuando antes no fuera un enemigo. Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades. Algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien alguien. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esa situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos, es florecer y prosperar. Claro, es cierto que esa gente, al ver que la suerte de uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte. Lo que hay que hacer es manejarlos si uno tiene que hacerlo, pero no cejes en florecer y prosperar, pues eso es lo que esa gente quiere que hagas.
Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Bueno, jóvenes, ustedes pudieron observar el video. Trata de perseguir los sueños, aunque muchas personas o el mundo, por decirlo así, se pone en nuestra cuenta. Siempre hay que perseguir los sueños y adelante con lo que ustedes tengan pensado en su vida futura como profesional. Bueno, ya una vez observado este video, vamos a continuar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Así que vamos a compartir. Vamos a compartir por aquí la pantalla para que ustedes puedan ya observar la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Les recuerdo, en la clase anterior quedó pendiente la tabla de frecuencia. Ya ustedes realizaron esta actividad, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esta actividad que ese día quedó pendiente. Bueno, jóvenes, me comunican si están observando ya en sus pantallas, en sus respectivas pantallas, la información sobre la tabla de frecuencia. Sí. Ya, Sí, listo. sí. Bueno, Sí, estamos listo. viendo. Listo, jóvenes. Bueno, en la clase anterior quedó, ustedes tenían que construir una tabla de frecuencia con los datos que ya le habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Hay una información que ya se lo ubiqué a ustedes ahí en su, en su hoja, en el trabajo que quedó de la semana anterior, y hoy vamos a completarla o a terminarla, ¿ya? Entonces, repito, la primera columna, esta columna es de los datos. Aquí tenemos, este es un ejemplo de datos. Tenemos el rango, que para el efecto de nosotros era, en este caso, 9. K, que era el intervalo, que es 5. Y la amplitud, que es 2, en este caso. Entonces tenemos aquí el intervalo. Tenemos que eran 5, 1, 2, aquí contamos el intervalo, 1, 2, 3, 4, 5. El rango, que era 9, y la amplitud de 2, ¿no? Entre cada dato, entre el límite inferior y límite superior, era de 2, ¿sí? También habíamos visto la marca de clase, que era el valor medio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo encontrábamos la marca de clase? Sumábamos los dos límites, el límite inferior y el límite superior, y lo dividíamos para 2 y obteníamos la marca de clase. Esta es la frecuencia absoluta, ¿sí? F minúscula, y la F mayúscula teníamos como la frecuencia acumulada, ¿sí? La frecuencia absoluta ya ustedes lo hemos visto, o ya lo han revisado en varias ocasiones, es el número de datos que se repite en la tabla, o en los datos generales, por decirlo así, ¿no? Es decir, por ejemplo, entre el 13 y el 15 habían 4 datos que se repetían. Y aclarábamos algo en los intervalos, que el intervalo superior, en este caso que era 15, no era considerado en este intervalo, valga la redundancia. Ese lo tomamos en cuenta en el siguiente intervalo, ¿sí?
Entonces quedaba el intervalo inferior, que era cerrado, y el intervalo superior, que era abierto. ¿Ya? Permítame un momentito, por favor. Sí les pido a ustedes, jóvenes, que silencien los micrófonos y no van a intervenir. Listo. Ahora vamos a continuar con la actividad del día de hoy. Hoy vamos a determinar ya la frecuencia, la media aritmética. Vamos a determinar también la moda y también vamos a determinar la mediana. Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar unas fórmulas para cada uno de estos datos, ¿sí? Listo, entonces vamos a pasar a la siguiente página, por aquí, y vamos a escribir la fórmula de la media aritmética, ¿no? Vamos a escribir la fórmula media. La media aritmética. Ya, la media aritmética, su fórmula para datos no agrupados es, aquí vamos a utilizar la X con un sombrerito de media, ¿sí? Que va a indicar que es la media aritmética. Esta va a ser igual a la sumatoria. Esta E al revés significa sumatoria de la marca de clase por la frecuencia acumulada. Perdón, la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, perdón. La frecuencia absoluta dividido para n, que es el número de datos, ¿sí? En algunos, por ejemplo, en algunos textos aparece x sub i y f sub i. Significa al dato en cuestión, es decir, a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, dividido para n, que es el número de datos, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí x sub i, marca de clase, y la f sub i, que es la frecuencia. Absoluta. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí, esta es la fórmula de encontrar la media aritmética. ¿Ya? Listo. Ahora, aquí tenemos nosotros la marca de clase y esta es la frecuencia absoluta, ¿no? Había una tercera columna. Esta columna nosotros la vamos a destinar para el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces aquí nosotros vamos a escribir x sub i por f sub i. ¿Por qué? El ejercicio me pide que la media aritmética es igual a la sumatoria de x sub i por f sub i, es decir, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Quiere decir que yo debo de encontrar primero el producto entre estos dos valores, ¿sí? Que estaría ubicado aquí, y después tendría que calcular la suma de todos estos valores encontrados, y ese valor final es el que voy a utilizar en la media aritmética, ¿sí? Recuerden, la última fila es la fila que le hemos llamado la fila de sumatorias, ¿sí? Esta E significa sumatoria, ¿no? Ejemplo de ello es que en la frecuencia absoluta tenemos 20, que son los 20 datos que tenemos en esta tabla, ¿sí? Entonces vamos a hacer a encontrar el primer valor, que sería, primero vamos a determinar este primer valor, ¿no? Que sería 14 por 4. Primero vamos a determinar el valor de x sub i por f sub i, ¿sí? Entonces, en el primero tenemos nosotros, en la primera fila, tenemos que la marca de clase es 14 y la frecuencia es 4.
quedándome igual 14 por 4. 14 por 4, a ver si me ayudan por favor. 14 por 4. A ver si me ayudan, jóvenes. 56. 56, así es. 4 por 4, 16 con 1 y 4 por 1, 4 y 1, 5, 56. Entonces, ese valor de 56 lo vamos a ubicar aquí. 56. Continuamos con la siguiente fila. Recuerden, estas son filas, estas son columnas. Serían, en este caso, 16 por 9. La segunda sería 16 por 9. ¿Qué valor me da 16 por 9? 144. Sí, es 144. Muy bien. Ubicamos ese valor aquí, 144. Continuamos con la siguiente. Aquí ya podemos hacerlo directamente, ¿no? Ya no hacer el proceso que estábamos haciendo acá. En este caso era 18 por 3. 18 por 3. Recuerdo, el primer valor es la marca de clase y el segundo es la frecuencia absoluta. 18 por 3. ¿Me daría cuánto? 54. Muy bien. 54. Listo. Aquí podemos hacerlo directamente, ¿no? 20 por 3. 60. Y 20 por 1, perdón, 22 por 1, 22. 22. Ahora nos toca sumar todos estos 5 valores porque el que necesitamos es la sumatoria, en este caso, ¿no? Sumamos 56 más 144 más 54 más 60 y más 22. ¿Qué resultado obtendría? A ver si lo hacemos en la calculadora. 336. 336. Listo. 336. Que esa sería la sumatoria del producto entre fx sub i por f sub i. ¿Sí? Listo. Entonces, con ese resultado, ya aquí en la fórmula de la media aritmética, ya podría yo reemplazar. Vamos a borrar esto de aquí para que ustedes ya lo puedan hacer aquí la explicación. Ya. Listo, entonces la media aritmética ya me quedaría que es igual la sumatoria. ¿Cuánto sería la sumatoria del producto x sub i por f sub i? Revisemos en la tabla. Este es el producto x sub i por f sub i, es decir, la marca de clase por la frecuencia. La sumatoria es el valor total de entre estos valores encontrados. En este caso sería 336. Entonces tendremos 336 y el número de datos sería, ¿cuántos datos tenemos nosotros en que hemos estado trabajando? ¿Cuántos datos es? A ver, 20. 5. No, a ver, el número de datos es el total de datos que hemos venido trabajando, es decir, con estos datos que nos han propuesto el ejercicio. En este caso tenemos 20. ¿Dónde encontramos también ese número de datos? En las sumas de la frecuencia absoluta. El total es 20. Entonces sería sobre 20. Entonces vamos a ubicar aquí para que ustedes se dirijan un poquito mejor. X sub i por f sub i es igual a 336.
y n, que es el número de datos, es igual a 20 para este ejercicio. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, obviamente, dividir entre 336 sobre 20 y obtendremos el valor de la media aritmética. ¿Cuánto sería? 16.8. 16,8. Entonces, ahí estaremos que este es el valor de la media aritmética de esta tabla de datos, ¿sí? 16,8. Ahora, esta media aritmética nos podemos dar cuenta, ¿sí? Aquí, es decir, en la tabla que se encuentra en la fila de en medio. Aquí se encuentra entre 17 y 19, perdón, aquí, disculpe. Sí, aquí. Entre 15 y 17 se encontraría la media aritmética. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, en el número de frecuencia, observamos que es el de mayor número. Es decir, el mayor número que se repite está entre 15 y 17. Entonces, si hay una coincidencia con lo que hemos nosotros detallado en la media aritmética. Listo, entonces hasta ahí tenemos la media aritmética. Vamos a apuntarlas por aquí, que la media aritmética es igual a 16,8. ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí, ¿alguna consulta que tengan? Por favor, háganla conocer. ¿Preguntas? Licenciado, Sí, dígame. la X con el sombrerito vale al valor de la media aritmética. Así es. Eso se le llama media aritmética. 18.8 es el valor de la media. 16,8 es el valor de la media, así es. Ah, ya, gracias. Listo. Vamos a borrar este detalle aquí. Vamos a continuar. Ahora vamos con la mediana. ¿Sí? La mediana es el valor que se encuentra a la mitad de entre los datos ordenados, ¿no? Entonces vamos a encontrar la mediana de datos agrupados. Yo aquí mediana. La mediana se la identifica con la letra M mayúscula y E minúscula, ¿sí? Que es igual a L sub I. L sub I, en este caso sería límite inferior, más tenemos aquí más n dividido o partido entre 2 menos, en este caso sería f sub i, f mayúscula sub i menos 1, ya les explico este dato, sobre f sub i, f minúscula sub i, y por a, que sería la amplitud. En algunos casos esta a es mayúscula o también es minúscula. Nosotros vamos a dejarla con minúscula, ¿ya? Sería a sub i. Esta a es amplitud. Entonces vamos aquí a identificar L sub i, que es límite inferior, n, que es el número de datos, aquí ya le voy a explicar algo, ¿no? F mayúscula sub i menos 1, esto se lo conoce como frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada
anterior. Un momentito. Y F sub I sería frecuencia absoluta. Y finalmente A sub I, que es la amplitud. ¿Ya? Es la amplitud. Listo. Ahora, vamos a darnos cuenta de algo aquí, en lo que tiene que ver a n partido entre 2, o a n sobre 2. Vamos aquí a hacer una puntualización para que tengamos en cuenta. Aquí hay aquí hay una observación con dos situaciones diferentes, ¿no? Cuando el número de datos sea par, Licenciado, ese gallo. déjelo tranquilo. Y cuando el dato es impar. ¿Sí? Entonces, cuando el número de datos es par, la fórmula a utilizar sería n sobre 2. No había mayor inconveniente. Cuando el dato es impar, lo que vamos a hacer nosotros es a tener n más 1 partido entre 2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, cuando el número de datos sea par, utilizamos, por decirlo así, la misma fórmula, n sobre 2. Y cuando el número de datos es impar, tenemos que n más 1 sobre 2. Es decir, para que la división me salga exacto, por decirlo así, ¿no? El valor aquí me salga un valor entero sin decimal. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta al momento de encontrar n entre 2, que es decir, el número de datos dividido para 2. ¿Sí? Esta aclaración sí la quiero dejar bien puntual para que no exista inconveniente en lo posterior. Ya. Listo. No sé si tomaron apunte de los detalles que tenemos ahí para ya proceder a borrar. Entonces vamos a continuar. Entonces voy a proceder a borrar en este caso. Listo. Ahora sí, vamos a continuar. Listo, mediana. Mediana sería igual. Ahora, vamos a determinar en dónde yo me voy a fijar para encontrar la mediana. ¿Sí? Veamos, vamos a la tabla anterior. ¿Ya? Y aquí, en la mediana, me voy a dar cuenta de algo, de la frecuencia. En la frecuencia voy a observar el número, en este caso, donde esté la media aritmética. ¿En qué fila está la media aritmética? A ver, ¿estará en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta? ¿En qué fila estaría la media aritmética? La que encontramos anteriormente. En la segunda. En la segunda, ¿sí o no? Está entre 15 y 17. Entonces, para eso, nosotros nos vamos a centrar en esta segunda fila. Entonces, aquí la vamos a señalar de este color, estamos resaltándola, para indicar que aquí vamos a trabajar con la mediana. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de esta fila? ¿El límite inferior cuál es? A ver. Tenemos límite superior y límite inferior. Entonces, el límite inferior sería 15. Muy bien. Entonces, límite inferior sería 15. Aquí vamos a ubicar el número 15. Más
Y vamos a indicar aquí, n entre 2, n que es el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos nosotros en esta tabla de frecuencia? 20. 20. ¿Ese número es par o impar? Par. Par. Listo, entonces, como es par, solo sería 20 entre 2. ¿Sí? Menos, el menos de la fórmula, menos, y aquí está la aclaración, dice f sub i menos 1, que decíamos que este era la frecuencia acumulada anterior. Entonces, veamos en la tabla. La frecuencia acumulada anterior, si estamos en esta fila, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior? Vuelvo y pregunto, estamos en esta fila, ¿sí o no? Esta es la fila en la cual estamos trabajando ahora. Y me dice la fórmula, la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada actual aquí es 13. ¿Y la anterior cuál sería? 4. 4, así es. Vuelvo y repito, ¿no? Estamos en esta fila trabajando y nos dice la fórmula, la frecuencia acumulada anterior. Entonces, esta es la tabla de frecuencia acumulada y la frecuencia actual aquí en esta fila es 13 y me pide la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería 4. Entonces, aquí iría el 4. ¿Ya? Vamos a hacer por aquí una aclaración. Aquí vamos a poner frecuencia acumulada anterior. Esto significa F mayúscula sub I menos 1. Todo esto significa, ¿no? Frecuencia acumulada anterior. Sí. F sub I mayúscula, la F mayúscula sub I menos 1, significa frecuencia acumulada anterior. Si tuviera el signo más aquí, fuera frecuencia acumulada posterior, es decir, después. ¿Sí? Pero este no es el caso. El caso que es signo negativo y me dice que es la frecuencia acumulada anterior. ¿Ya? Sobre la frecuencia absoluta, F sub I, frecuencia absoluta. ¿Ya? Sobre la frecuencia absoluta, vamos a ver la tabla. Perdón. La frecuencia absoluta en esa fila, ¿cuánto sería? A ver. 9. 9, listo. Sobre 9 por, voy a ubicar aquí por A sub I, que es la amplitud. ¿Cuánto teníamos la amplitud? La amplitud 2, muy bien, por 2. Listo, una vez ya reemplazados los datos, esto es matemática básica, por decirlo así, ¿no? Entonces decimos que la mediana es igual 15. El 15 sigue siendo 15, todavía no podemos operar porque resolvemos primero en este caso la fracción más. Esto es muy sencillo, son datos pequeños, ¿no? 20 entre 2 es 10, menos 4 sobre 9 por 2. Mediana es igual, recuerden, primero se resuelven multiplicaciones y divisiones y después se resuelven las sumas y restas. En este caso vamos a continuar 15 más, aquí resuelvo sigo resolviendo esta fracción. 10 menos 4 es 6, me quedaría 6
noveno por 2. ¿Ya? Puedo simplificar, ¿no? Aquí en este caso. Puedo decir tercera de 6, 2. 3. Tercera de 6, 2. Y tercera de 3, de 9, 3. 9, 3. Entonces, la mediana, vamos a continuar por aquí. Mediana es igual a 15 más, tenemos 15 más 2 tercios. 2 tercios que multiplica por 2. Mejor hagamos en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces tenemos que la mediana es igual a 15 más 2 tercios por 2. Resolvemos este producto entre una fracción y un número entero. Cuando tenemos eso, a la parte entera le ubicamos el denominador, que sería 1. Recuerden, todo número entero tiene como denominador la unidad, y multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador, quedándome finalmente esa operación. La mediana sería igual a 15 más el producto entre estos dos sería 2 por 2, 4, y 3 por 1, 3, sería 4 tercios, y ya sería igual a 15 más 3 entre 4, podemos aquí ya dividir. Recuerden, una fracción es una división entre el numerador dividido para el denominador. 4 sobre 3, ¿cuánto sería? 1,33. 1,33. Y ahora sí puedo sumar. Y finalmente la mediana sería igual a 16,33. Esa es la mediana, 16,33. Entonces tenemos la mediana, que sería igual a 16,33. Ya. Entonces ahí tenemos, jóvenes, el cálculo de la mediana. ¿Sí? Cálculo de la mediana. Aquí tenemos la fórmula, por decirlo así, la fórmula de la mediana. Ya les expliqué paso a paso qué significaba LI, que es límite inferior, F mayúscula sub I menos 1, que es la frecuencia acumulada anterior, F sub I, que es la frecuencia absoluta, y a esto nos referimos cuando estamos en la fila de trabajo, en este caso en esta fila correspondiente a el señalado de la media aritmética, ¿no? Entonces dice que la mediana es 16,33. Y finalmente nos faltaría la moda. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Hasta ahí alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? Por favor, háganla conocer ahora. No, está fácil. Ya, listo. Entonces voy a proceder a borrar esta parte de acá. Sí. Vamos a borrar. Recuerden, lo que estamos haciendo ahora, ustedes lo van a hacer en el ejercicio que se les envió a casa, ¿no? Ya ustedes tienen avanzada la tabla de frecuencia, ya tienen avanzado la amplitud, el rango, ¿sí? Entonces ya con esos datos podemos continuar nosotros. Listo, entonces continuamos con la moda. La moda
la ecuación de la moda, perdón, la moda, su signo es M mayúscula sub O o M O minúscula, ¿no? Entonces la moda es igual al límite inferior más, utilizar aquí la línea de fracción, es muy similar a la otra, ¿no? Vamos a ver, a F minúscula sub I menos, a ver un momentito, menos F sub I menos 1, F minúscula, ¿no? Esto vamos a encerrarlo entre paréntesis para dejarlo claro la explicación ahora. Sobre F sub I menos F sub I minúscula menos 1. Más F sub I minúscula menos F sub I más 1. De aquí estamos en algo entrando en lo que le había explicado anteriormente. Por A sub I, es decir, la amplitud. Entonces vamos al detalle, ¿no? ¿Sí? Para encontrar la moda nos estamos fijando en lo que es en relación a al valor de la frecuencia absoluta, no de la frecuencia acumulada. Todas estas son F sub I, son minúsculas. ¿Sí? Entonces todo esto se hace referencia a la frecuencia absoluta, ¿no? Por ejemplo, en la parte de arriba, vamos a hacerlo con color verde. En esta parte de arriba tenemos F sub I menos 1, es decir, la frecuencia absoluta que sería anterior. ¿Ya? Ya. De igual manera, en la parte de abajo también sería la frecuencia absoluta anterior. Y en la del otro lado tendríamos a la frecuencia absoluta posterior, lo que había indicado. Cuando es menos, en este caso menos 1 es menos un espacio, es anterior, y cuando es más 1 es posterior. Entonces veamos, el límite inferior, ¿a qué sería igual? Vamos a ver acá. Ahora, dirá, profe, ¿cómo sé cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? ¿O en qué fila nos encontramos? Entonces, regresamos a la tabla y vamos a verificar solo en la tabla de frecuencias absolutas aquí, en esta tabla, ¿cuál de los valores es el mayor? ¿Cuál de los valores es el mayor solo de la frecuencia absoluta? A ver, tenemos 4, 9, 3, 3 y 1. Coincidentemente, coincide en este ejercicio, no es una regla general, que la misma fila con la que trabajamos para la mediana también sea para la moda. Coincide. Ojo, no es que siempre va a dar lo mismo. ¿Sí? Aquí coincide. Para la moda, yo me voy a concentrar en la fila de mayor número en la tabla de frecuencia. De frecuencia, en este caso, de frecuencia absoluta. Entonces, el mayor número, es 9. Entonces, en esta fila me voy a concentrar. Listo. Entonces, el límite inferior de esta fila en el intervalo sigue siendo también 15. Entonces, tenemos que LI es 15. Listo. Entonces, vamos ya a trabajar ahí reemplazándolo en la fórmula. ¿Ya? Quedándome de la siguiente manera. Vamos a ver con color azul. La moda. Moda es igual. Límite inferior
límite inferior de esta fila es 15. Voy y repito, ¿cómo me doy cuenta en qué filas voy a trabajar? En la fila que tenga el mayor número en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la F minúscula, la hemos definido nosotros como F minúscula, entonces el mayor número es 9 y en esta fila voy a trabajar y para este caso sería el límite inferior 15. Entonces, veamos, límite inferior 15 más esta línea de fracción más ahora F sub i, que es la frecuencia absoluta en esa fila. La frecuencia absoluta en esa fila es 9. Sí, es 9. Nos ubico 9. Menos, dice, frecuencia absoluta anterior, o F sub i menos 1, la anterior. La anterior, es decir, la que está acá, es 4. 4, muy bien, 4. Sobre F sub i, que es la frecuencia en esa fila, que es 9, menos la frecuencia absoluta 4. anterior, también es 4. Vamos a cerrarla entre paréntesis para no confundir. Más frecuencia absoluta, sigue siendo en esa fila es 9, menos la frecuencia absoluta posterior. Vamos a ver en la tabla. La posterior es la que sigue, ¿no? Es decir, esta aquí es posterior. Posterior, y vamos acá, este es anterior, ¿no? Aquí es 3, muy bien. Menos 3 por la amplitud, que ya la conocemos, que es 2. Entonces, ya una vez ubicados esos datos, es matemática básica, por decirlo así, y comienzo a resolver. 15 más línea de fracción. Entonces resuelvo la operación que me indica acá. 9 menos 4 es 5. 5. En la parte de abajo sería 9 menos 4 igualmente 5. Más 9 menos 3, 6. Por 2. Esto es matemática básica. Ya lo sabemos muy bien nosotros. 15 más línea de fracción. 5. Perdón. Sería 5. En la parte de abajo sería 5 más 6, 11. Entre 2. ¿Puedo simplificar? Perdón, es 11. 11, 15, no 12. Gracias. Gracias, mija. Muchas gracias. Muy amable. Ya. Por 2. Entre 5 y 11, ¿puedo simplificar? No, no podría simplificar. Entonces, aquí hago ya la multiplicación directa entre la fracción y el número entero. Vale la repetición. Todo número entero tiene la unidad como denominador. Y aquí multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Hay muchos jóvenes que a esta altura todavía dicen, profe, ahí multiplicamos en X. No, aquí no se multiplica en X, se multiplica en línea recta, por decirlo así. Entonces quedaría MO igual a 15 más 15 más y multiplico 2 por 5, 10 y 11 por 1, 11. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a borrar por aquí. Vamos a hacer un poquito más pequeño, ¿ya? Más pequeño, ya ahí. ¿Listo? Y continuamos. Aquí resolvemos eso y decimos que la moda sería igual a 15 más 10 dividido para 11. ¿Qué valor me da? A ver. 0.9. 0,9, ¿ya? Y sumamos esos valores y finalmente me da que la moda sería igual a 15,09.
En otras palabras, el valor que más se repite en los datos es 15, por decirlo así, hablando ya de forma entera. Y podemos corroborar esa información acá, ¿no? En la tabla principal, ¿sí? Los datos que más se repiten, que es la moda, es 15. Recuerden, la moda es el valor que más se repite en una tabla de datos, ¿sí? Entonces, hasta ahí, jóvenes, nosotros hemos determinado la media aritmética, la mediana y la moda, que para nuestro estudio es 15,09. Listo, entonces ahí ya hemos encontrado o ya hemos calculado los datos de estas tres principales medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, jóvenes, lo que nos tocaría realizar a nosotros ya en el siguiente trabajo o actividad es completar la tabla con la columna X sub I por F sub I, que es esta, y encontrar o determinar la mediana, la media y la moda, con los datos que ustedes ya tienen del ejercicio anterior, ¿sí? No sé si fui explícito en esta explicación, valga la redundancia, sino para poder volver a explicar. ¿Sí, jóvenes? ¿Inquietudes? No. ¿No? No, licenciado. Ninguna. Bueno, espero que haya sido entendido, lo hemos hecho paso a paso, tal vez nos hemos demorado un poquito, pero es importante hacer todos los procesos para que ustedes se den cuenta de dónde vienen estos valores, ¿sí? Entonces, la actividad que ustedes tendrían por terminar sería completar con la mediana, la moda y la media aritmética con los datos del ejercicio que quedó el día viernes, ¿sí? Y en función de eso, yo les voy a enviar a ustedes, les voy a enviar el formulario. Adicionalmente, vamos a dejar un nuevo ejercicio de la misma manera para que lo hagan de forma completa, ¿sí? El día viernes no vamos a tener conexión, por eso se va a enviar este ejercicio. ¿Por qué no tenemos viernes conexión? Debido a que tengo actividades también con otros paralelos y en esta semana nos chocó los horarios, por decirlo así. Esperamos que para la siguiente semana no puedan chocarnos los horarios con otros paralelos, ¿sí? Entonces, primero, completamos el ejercicio con los datos anteriores del viernes anterior, la media, la moda y la mediana, y ya le voy a juntar un nuevo ejercicio con nuevos datos para que construyan de forma completa la tabla de frecuencia y encuentren la media, la moda y la mediana, ¿sí? Entonces, jóvenes, si no es más, le agradezco su presencia, sigámonos cuidando y recuerden, los honestos somos más. Nos vemos la próxima clase.